debate sobre la reconversión monetaria y su repercusión en la economía familiar. Gracias, señor secretario. Para iniciar las intervenciones en este punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Rafael Guzmán. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente. Vicepresidentes, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Estamos frente a un gobierno que sabemos que no le interesa resolver los problemas de los venezolanos, que no le interesa resolver los problemas de producción agrícola, de reactivar el aparato industrial o de recuperar la producción petrolera. Si estuviera ocupándose de ello, no estaría lanzando este trapo rojo de la reconversión monetaria. Y voy a parafrasear las palabras del profesor Víctor Álvarez, quien se refiere a esta reconversión monetaria, que es como tratar de darle un masaje a una pierna que está polifracturada. Y eso es lo que está pasando con la reconversión monetaria. La economía venezolana está fracturada en todos y cada uno de sus elementos. No hay política macroeconómica, no hay política fiscal. Un gobierno que tiene al Banco Central de Venezuela a su merced, emitiendo dinero sin ningún tipo de respaldo, teniendo como consecuencia la hiperinflación más alta del mundo. Y en hiperinflación, señores, no se puede hacer una reconversión monetaria. Nosotros entramos en hiperinflación en octubre del año 2017, con un 45.5% de inflación para el mes de octubre. Y desde octubre a la fecha tenemos un promedio de 71,2% de inflación mensual. Y esa sinvergüenzura causada por el gobierno, que acabó con la producción en Venezuela, que acabó con la producción petrolera, pretende ahora darle este masaje a la economía venezolana que está fracturada con la reconversión monetaria. Pero además es un mal masaje, porque es imposible avanzar con esta reconversión monetaria que está prevista para que entre en vigencia el próximo 4 de junio. A escasos 30 días de esa fecha, no hemos visto todavía el primer billete. No existe, no está. No están los billetes en Venezuela. No han llegado a Venezuela y tampoco lo están imprimiendo en la Casa de la Moneda. Entonces, ¿cómo Carrizo pretende el gobierno en menos de un mes movilizar 6.000 millones de piezas? Óigase bien, 6.000 millones de piezas nuevas. Y además retirar 10.000 millones de piezas del cono monetario vigente. Cono monetario que lamentablemente es insuficiente por la crisis de efectivo. Desde la Comisión de Finanzas, 24 horas antes de que este sinvergüenza anunciara la reconversión monetaria, estábamos demandando la necesidad, por la crisis de efectivo que estaban viviendo los venezolanos, de que se incrementara el cono monetario con billetes de 500.000 y de 1 millón. Porque no es suficiente. Porque hay servicios de la economía venezolana. Hay servicios que el efectivo no tiene sustituto. El pasaje que pagan los viejitos no tiene sustituto. La bodega no tiene punto de venta y no hay sustituto de efectivo. ¿O es que no les da dolor ver a los viejitos haciendo las colas?
esperando que le entreguen 50.000, 100.000 bolívares, 200.000 bolívares en efectivo, que no les alcanza para nada. Y ese es el verdadero problema que hay que solucionar ya. No hay efectivo para algunos servicios importantes dentro del día a día de los venezolanos, que tienen que comprar 100 gramos de pollo porque no puede comprar 1 kilo, porque tiene que comprar un muslo, porque tiene que comprar un tomate, porque tiene que comprar una cebolla, en bodegas donde no hay puntos de venta, y se necesita efectivo para eso. Entonces, el gobierno no tiene cómo movilizar el efectivo que no va a llegar, y aquí es donde quiero resaltar esto. El gobierno pretende implementar una reconversión monetaria sin efectivo. Y es por eso que interviene también Banesco, para hacerse del 40% de las operaciones bancarias, sumando al 25-30% que tiene con la banca pública, y pretender colapsar la economía venezolana de pago. El sistema de pago de Venezuela pretende este gobierno con esta reconversión. Aquí no se pretende resolver los problemas de los venezolanos, se pretenden avanzar, porque este es un gobierno que hace eso: persigue, amenaza y domina. Y pretende ahora, con esta reconversión monetaria, seguir avanzando en su plan de dominación. Un dinero que no ha entrado en vigencia y ya perdió su poder de compra. Eso es lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Para finales del año se estima que ese nuevo cono monetario haya perdido un 80% de su poder adquisitivo. Entonces, señores, vamos a seguir sumándole tragedia, miseria, angustias a los venezolanos. Este gobierno se ha pasado un poquito, aprendió algo de lo que pasó en diciembre del 2016 cuando pretendió sacar de circulación el billete de 100 bolívares. Y ahora pretende sacar de circulación todo el cono monetario sin meter un solo billete. Eso es lo que le interesa al gobierno. Al gobierno lo único que le interesa es dominar para seguir en el poder. Y eso no lo podemos permitir. Y es por eso que desde la Asamblea Nacional estamos demandando firme y categóricamente que se suspenda de inmediato el cono monetario, esta reconversión monetaria que pretenden implementar. No es posible, no es factible que los bancos, que el sistema bancario pueda adaptar sus sistemas contables y computacionales a estos nuevos billetes. Necesitan los billetes para pesarlos, para acomodar los cajeros automáticos. La reconversión la hicieron ya mentalmente los venezolanos. La reconversión se necesita, es un punto no controvertido con el gobierno. Sí, queremos una reconversión monetaria, pero no en hiperinflación, señores. No en hiperinflación. Hay que parar la hiperinflación primero, estabilizar la economía, arrancar a que se empiece a producir lo que nosotros nos comemos, que llevemos una reforma petrolera que permita aumentar la producción en el país, que se active la industria, con que haya dinero en la calle, que haya poder adquisitivo con el dinero. Allí sí hacemos una reconversión monetaria. En el 2007, la inflación, que era alta, era de 1% mensual. Ahorita es de 80. Es de 80. No es factible. Por eso, desde la Comisión de Finanzas, presentamos a la plenaria de esta Asamblea Nacional un acuerdo que esperemos votemos por unanimidad para que se demande de forma categórica, primero, que se suspenda la reconversión monetaria de inmediato, que se tomen las medidas para controlar la hiperinflación,
que se le devuelva la autonomía al Banco Central de Venezuela, que se incorporen nuevos billetes a la familia del cono monetario vigente, como es el billete de 500.000 y el billete de 1.000.000. Que lo impriman en papel bond, carajo. Que no se gasten esa plata. Que son 20 millones de dólares que se necesitan en medicina. Y que una vez se controle la hiperinflación, bienvenida la reconversión cambiaria. Muchas gracias. Dejo Gracias al diputado Secretaría Rafael Guzmán. el acuerdo y le pido a la presidencia que Por favor, señor pida su secretario, lectura. reciba el proyecto de acuerdo. Muchas gracias. En el año 2007, el finado Hugo Chávez anunció la reconversión monetaria, la muerte del Bolívar y la aparición del Bolívar fuerte, que en realidad ha sido el Bolívar más débil de la historia venezolana. Pautado para hacerse efectivo a partir del 1 de enero del 2008. Es decir, se da un lapso de aproximadamente unos 10 meses para la sustitución de ese cono monetario. Durante ese 2008 se permitió la circulación en simultánea de ambos conos, del Bolívar débil y del nuevo Bolívar fuerte, que resultó más débil todavía. Es más, oficialmente se terminó de eliminar ese antiguo cono en diciembre del 2011, es decir, en la práctica se les permitió 4 años de sustitución de un cono por el siguiente. Ahora, el ciudadano Maduro avisa apenas en marzo que para el 4 de junio habrá que sustituir todo el cono monetario actual, el Bolívar fuerte, y sustituirlo y cambiarlo por el Bolívar soberano, con 3 ceros menos. En aquel momento, 2007, habían 6.944 millones de piezas en Venezuela. Hoy se habla de alrededor de 15.944 millones de piezas. Pero no para sustituirlo en 4 años, sino en apenas 3 meses. Más allá de la imposibilidad física de la banca y de la economía venezolana de retirar esa enorme cantidad de billetes, enorme entre comillas porque es insuficiente para la economía venezolana, vienen cuestiones de índole práctica. Por ejemplo, 1 litro de gasolina costará 0,006 bolívares soberanos. Pero la moneda más pequeña será de 0,50 bolívares soberanos. Y si hablamos de la gasolina 91, será 0,001 bolívar soberano. Un ticket de metro costará 0,004 bolívares soberanos. Es decir, con la moneda más chiquitica, con 0,50, se van a comprar 1.250 tickets del metro. Bueno, el pretendido objetivo de la sustitución del cono monetario es detener la hiperinflación. En febrero de 2007, cuando se anunció la anterior reconversión, como lo dijo el colega Guzmán, la inflación era de 1,3% mensual, 20% anual. Ahora estamos en 80% mensual, acaba de cerrar el mes de abril, y más de 13.000% anual.
No sirvió la reconversión monetaria del 2007-2008 para detener la inflación, mucho menos va a servir ahora para detener la hiperinflación. Es decir, se le sigue arrojando gasolina al fuego que consume la economía venezolana. Lo que sí va a traer, por supuesto, es caos y confusión. Cuando llegue el 4 de junio y todavía tengamos billetes viejos, pero los precios estarán en billetes nuevos con 3 ceros menos, caos y confusión que originó en el Estado Bolívar el saqueo y destrucción de más de 684 empresas comerciales, las cuales, por cierto, más del 20% no volvieron a abrir su puerta nunca más. Horas de angustia terrible que vivió la República y en particular el Estado Bolívar cuando en diciembre del 2016 se intentó de manera intempestiva e improvisada, como está ocurriendo ahorita, el retiro de los billeticos de 2 hasta 100 bolívares, que todavía el humor venezolano lo llama duro de matar porque todavía sigue coexistiendo el billete de 100 y hasta de 50 se consiguen. Traerá también, por supuesto, el colapso de los sistemas bancarios que no tienen la capacidad en apenas un mes que resta para el 4 de junio de hacer el cambio de todos los sistemas informáticos, contables, etc. ¿Y todo para qué? En un año calculan unos menos, unos más. Hay quien dice que en apenas 3 meses ese nuevo cono perderá su valor. Otros dicen que en 16 meses. Bueno, en un año no servirá de nada esos billetes. Así como el billete hoy de 100.000 no compra ni siquiera un refresco. Bueno, el billete de 500 bolívares soberanos, que sería 500.000 de los bolívares fuertes, que sería 500 millones de los bolívares del 2007, tampoco servirán para comprar un refresco. Eso es lo que va a pasar con la economía venezolana. La hiperinflación navega en cohete y el gobierno venezolano, triste y lamentablemente, la acelera. ¿Cómo la acelera? Simple. El enorme déficit fiscal se está financiando con emisión de dinero sin respaldo. Y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo y eso es lo que está destruyendo la economía venezolana. La única y verdadera oportunidad de recuperar la confianza en la economía venezolana, de recuperar la moneda venezolana, de traer prosperidad a Venezuela, es una y única, un cambio de gobierno ya. Muchas gracias. Gracias al diputado Luis Silva. Y tiene la palabra el diputado Winton Flores. Sí, buenos días, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Quisiera iniciar con esta frase, ¿no? Para ir adecuándonos a lo que tiene que ser este debate tan importante. Aquí existió el Bolívar fuerte, ahorita pretenden el Bolívar soberano, y me imagino que en 6 meses iremos con el Bolívar galáctico, porque como van las cosas, esto es insostenible. Insostenible a la realidad diaria de los ciudadanos en la calle. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que no hay circulación de dinero en efectivo para hacer las cosas cotidianas y diarias. La realidad es que nos tenemos que acostumbrar y tenemos que estar alrededor de un control social emitido por un régimen que sigue pretendiendo arrodillar a los venezolanos en eso que es tan importante, que es el vivir el día a día. Pero aún ellos son los responsables de acaparar y de establecer mafias donde inclusive un bolívar no tiene ese costo porque vale el doble cuando quieres accesar al mercado negro para tener efectivo. Son las realidades que vive un pueblo venezolano que está sumido en la miseria y que no puede entender cómo un régimen nos lleva no solo a la hiperinflación, sino que nos lleva a la decadencia de
no tener cómo subsistir con el tema del efectivo. Pero si esto no es claro, la miseria que viven los venezolanos, también podemos hacer un ejercicio matemático muy sencillo. Estos 500 bolívares soberanos de este cono monetario representarían en el primer gobierno de Chávez 500 millones de bolívares. Esos 500 millones de bolívares representaban en moneda extranjera, en dólar, casi 870.000 dólares. ¿Qué representan estos 500 bolívares soberanos? 0.70 centavos de dólar. Es para que hagan el nivel comparativo de la desgracia, de lo que se ha hecho, de lo que se ha pulverizado el bolívar. Estos señores que dicen querer tanto a Bolívar, pero es que no solo es que lo desenterraron, lo enterraron, pero es que ahorita lo asesinaron, porque ya Venezuela no puede contar con uno de sus mayores orgullos, que era tener un Bolívar donde tú viajabas a cualquier parte del mundo y lo podías cambiar en cualquier casa de cambio. Es que han destruido, y no solo eso, es que el costo pudo haber salvado niños, pudo haber salvado vida de niños que necesitaban tratamiento de diálisis, que necesitaban tratamiento de quimioterapia. 20 millones de dólares tirados a la basura, porque no les importa la vida de los venezolanos, porque no les importa la sumisión, la tragedia que vive hoy día a día los venezolanos que están presos en sus casas, porque no pueden salir a hacer nada, porque no cuentan con algo tan necesario, que es el efectivo. El efectivo, que es algo normal de cualquier economía en el mundo, aquí en Venezuela no existe. El único recuerdo que hay son monedas de monopolio, que tienen aún un costo más elevado que el mismo papel moneda venezolano. Aquí también tenemos que investigar y tenemos que decirlo muy claro. Esta asamblea debe determinar de manera muy importante las responsabilidades legales y penales de funcionarios del Banco Central de Venezuela, que sin mantener esa autonomía que debe tener un Banco Central, está a merced de las órdenes del dictador y de aquellos inteligentes del mercado financiero que ven esta mentira de llevarnos a un nuevo cono monetario, quitándole 3 ceros a la moneda, a una realidad. Pero es que mire, yo me imagino que no fue ningún analista financiero. Es que a Maduro seguro se le acercó uno de sus escoltas y le dijo, presidente, en la calle ya la gente no habla de millones, sino habla de 100 bolos, 500 bolos, 1000 bolos. Y dijo Maduro, aquí está la solución. Si la gente habla de 500 bolos, pues quitémosle los ceros a la moneda. Porque esa es la solución. Porque así este régimen lleva a cabo cada una de sus medidas. Porque para aplicar un cono monetario deben establecerse prioridades económicas y deben estar enmarcadas dentro de un sistema económico que sustente estas medidas. Esto no es que mire, el plan real en Brasil se establecieron unos sustentos, se llevaron a cabo conos monetarios, pero se hizo bajo una base económica. Y por eso es que aquí lo que impera es la brutalidad, lo que impera es un sistema económico que está siendo llevado por un señor que quiere llevar a la destrucción a los venezolanos para hacernos más parecidos a una comunidad que tenga que depender de un régimen que no pretende cambiar las cosas y que lo que quiere es llevarnos por ese camino. Por eso los venezolanos deben estar claros de que esto es otra decisión más que va a hundirnos aún más en la miseria, que va a hundirnos aún más en la desesperanza, que va a hundirnos aún más en la necesidad de seguir atados a un sistema financiero que se cae cada día por estas malas decisiones. Por eso Venezuela debe estar claro que no se puede tapar el sol con un dedo, que no podemos seguir siendo engañados por estas políticas. Debemos levantar la voz, no debemos estar entendiendo que esto puede ser un cambio positivo, sino que esto es aún un cambio negativo, que no va a haber circulación de moneda, que después que se realice la autocoronación del 20 de mayo, esto va a empeorar más y por esa razón debemos despertar, debemos estar en una unidad, no solo de los partidos políticos, sino de los ciudadanos, para poder luchar contra esta dictadura y salir adelante. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios, y que Dios los bendiga. Gracias, diputado Winton Flores. Para continuar el debate en este punto,
Tiene la palabra el diputado Carlos Andrés Michelangeli. Ah, no, perdón, Carlos Andrés González. Me pusieron aquí solamente Carlos Andrés. Me excusa, diputado. Está excusado, señor presidente. Buenas tardes, estimados colegas diputados. Este cono monetario, ahora recién inventado por el gobierno para tratar de distraer la gravísima crisis que viven los venezolanos, no es más que un gran disparate. No han podido echar a andar el antiguo cono monetario. Ni siquiera pudieron eliminar los antiguos billetes. Todavía convivimos con el billete de 100 bolívares. Hay transacciones cotidianas con el billete de 100 bolívares. Ahora este gobierno pretende crear una nueva reconversión monetaria y lanzar a la calle nuevos billetes para distraer a una población sumida en una gran pobreza, que es la realidad que tenemos. Este es un gobierno que no va a resolver con un cono monetario los gravísimos desequilibrios económicos que vivimos los venezolanos, que lo crea el mismo gobierno al alimentar con dinero inorgánico la estructura económica de nuestro país. Por cierto, este cono monetario no resuelve la famosa guerra económica que dice el gobierno que va a lograr eliminar. Y no la resuelve porque es que la guerra económica no la generan los billetes. La guerra económica la genera un presidente que ya ni siquiera lo es, irresponsable en materia económica, un presidente del Banco Central de Venezuela, que era parte de esta asamblea, un gran irresponsable, y un ministro de Finanzas también del mismo tenor de irresponsabilidad, que han sumido a Venezuela en una crisis económica que ha empobrecido prácticamente a toda nuestra población. No tendrá solución, no podrá eliminar esa guerra económica porque sencillamente son ellos las que la han generado, y Venezuela, cuando salga Maduro del poder, es que podrá acabar con la guerra económica generada por él mismo. No reducirá ni la inflación ni la carestía de la vida, ni recuperará el poder adquisitivo de los venezolanos, de sus sueldos, porque son más billetes a la calle, distribuidos de manera dispendiosa y alocada, que no llegará a ningún lugar, que no permitirá que los venezolanos podamos recuperar esa capacidad de compra que antes teníamos y de lograr y pagar las transacciones económicas, comprar alimentos, medicinas y cualquier artículo o enseres. Eso no lo logrará tampoco, y por eso sigue siendo un gran fracaso esta reconversión. Y no se trata de llamar al Bolívar soberano o fuerte. No se trata, estimados colegas, tampoco de echar billetes a la calle como hace este irresponsable gobierno. Se trata es de crear una política económica coherente y ordenada para todos los venezolanos, para que podamos vivir bien y podamos mejorar nuestra economía, esa microeconomía, la de la gente en la calle. De eso sí se trata, y debería ser lo que debería buscar un gobierno, tener la mayor estabilidad económica. Por eso esta es una gran estafa, esta reconversión. Habría que preguntarse y también investigar cómo se generaron y se imprimieron esos nuevos billetes, porque tenemos una casa de la moneda que supuestamente debe generar e imprimir esos billetes. Habría que averiguar si se hizo la licitación internacional con todas las de la ley, a ver si se imprimieron esos billetes, o es que también la creación y este nuevo cono monetario será otro foco de corrupción que también engordará el estilo y la historia de esta llamada Quinta República. Por eso nosotros como diputados apoyaremos este gran acuerdo. Hay que rechazar esta reconversión monetaria porque es una distracción y será mucho y más grande el empobrecimiento que ahora sufrirán todos los venezolanos. Muy buenas tardes, estimados diputados. Gracias al diputado Carlos Andrés González por su intervención.
Y para cerrar este debate tiene la palabra el diputado Elías Mata. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Ciudadano presidente y colegas diputados, yo creo que el tema que ha traído aquí la Comisión de Finanzas sobre esta segunda reconversión monetaria que nos plantea el gobierno, de verdad yo creo que los compañeros que me precedieron ya dijeron todo sobre la reconversión, pero yo quiero dirigir algunas cifras para demostrar el desastre de este gobierno de Maduro. De estos últimos 5 años, compañeros, Venezuela tiene 5 años siendo el país con la mayor inflación del mundo. Del mundo. Y fíjense ustedes esta cifra que les quiero señalar ahorita. Para el 2018, la cifra de inflación que se estima de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que siempre está por debajo, estima 12.874%. Por cierto, ya los compañeros de la Comisión de Finanzas a abril señalan que estamos en 13.000, la anualizada. Pero fíjense, el segundo país con la mayor inflación del mundo resulta ser que es Sudán del Sur, con 96%. Es decir, este país en el que vivimos nosotros tiene una inflación de 12.874%. Ese es el disparate de Nicolás Maduro. A eso nos ha traído ese sinvergüenza, que no conoce nada de economía y que nos está sumergiendo en este desastre. Pero vean esta otra cifra de este logro de estos 5 años de este señor que de verdad, ¿qué daño le ha hecho al país? ¿Qué daño le has hecho al país, Maduro? Y no quieres corregir, chico. Escucha lo que te estamos diciendo. Aprende algo de economía, chicos. Vean esto. La variación del tipo de cambio desde que Maduro llegó al poder. La tasa de cambio era 25 bolívares. 25 bolívares. Abril del 2013. Revisen para que ustedes vean. Si tomo en cuenta la tasa de ICON de la última subasta que fue hace unos días, esa tasa de ICON fue de 68.144. Es decir, pasó de 25 bolívares a 68.144. Eso significa una variación de la tasa de cambio de 272.476%. Esas son cifras inimaginables. Esa es la verdad. La depreciación de la moneda prácticamente es 100%, es decir, el bolívar no vale nada en 5 años. Ese es el resultado de este señor. Ese es el resultado de Maduro. Quiero la economía venezolana. El país con la mayor inflación y la moneda vuelta a triza, chicos. Esa es la verdad. Pero ese señor no se conforma tampoco con eso, sino que la única industria que tenemos, que nos genera divisas, está destruida. Hoy estamos produciendo, todavía no ha salido el último informe de la OPEP, que sale el 14 de mayo, la próxima semana, pero ya hay unas estimaciones y ya hablan de que vamos a bajar a 1.400.000 barriles. Hemos dejado de producir 1.600.000 barriles. Y lo peor ha sido en estos últimos 5 años. Esa también es la verdad. Eso significa, compañeros, que el país dejó de percibir más de 100.000 millones de dólares producto de esa sinvergüenzura. Esa es la verdad. Y lo peor del caso es que ahora con esta nueva decisión de ConocoPhillips, con estos presuntos embargos o toma de propiedades de PDVSA en el exterior, nos va a complicar más las cosas para comercializar todavía. Hoy en día, con esa producción pírrica que tenemos, apenas podemos vender unos 600, 700.000 barriles.
Dos cifras que ilustran el desastre de PDVSA. Por primera vez en la historia, Colombia exporta más a Estados Unidos que Venezuela. Exportó 477.000 barriles el mes pasado y nosotros 472.000. Otra cifra también. Por primera vez Estados Unidos, que no es exportador de petróleo, exportó 1.600.000 barriles, más que Venezuela. ¿Quieres más, Maduro? ¿Qué otra cifra quieres que te diga, chicos, para que entiendas? Que ese modelo fracasado no funciona. Que tiene que haber un solo cambio, chicos. Un solo cambio de la moneda. Ya basta ese disparate. ¿Ustedes saben cuánto han subastado en el famoso DICOM? Que nos engañan, chicos, se burlan de la inteligencia de los venezolanos. 10 millones de dólares en 12 subastas. Eso da pena decirlo. Es 10 millones de dólares en 12 subastas. Entonces, compañeros, ese pedazo de reconversión, eso lo puede agarrar, doblárselo y guardárselo en el bolsillo si quiere, porque aquí eso es otro disparate más. Mientras no se cambie el modelo económico, el país va a seguir sufriendo todas las consecuencias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias al diputado Elías Mata por su intervención también sustentada en cifras de lo que está viviendo el país en materia económica. Y como con su intervención se termina el orden de oradores en este punto y la Comisión de Finanzas ha hecho llegar por secretaría un proyecto de acuerdo, vamos a leerlo para someterlo a la consideración de la Cámara. Adelante, señor secretario. Gracias, ciudadano presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo soberano, acuerdo sobre la solicitud de suspensión de la nueva reconversión monetaria. Considerando que el Ejecutivo Nacional dictó el decreto presidencial número 3332, publicado en la Gaceta Oficial número 41.366 del 22 de marzo de 2018, el cual establece una nueva reconversión monetaria en Venezuela. Considerando que el decreto presidencial número 3332 está viciado de inconstitucionalidad, por cuanto emanó con ocasión de los decretos de emergencia económica aprobados por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Considerando que con el decreto presidencial número 3332, la nueva reconversión monetaria pretende reexpresar la unidad del sistema monetario de Venezuela en el equivalente a 1.000 bolívares, actuales a partir del 4 de junio de 2018, estableciendo la obligación a las personas incremento acelerado de precios. Considerando que el abuso del señoreaje e impuesto inflacionario como herramientas de financiamiento público demuestra la impresión excesiva de dinero, por cuanto en el periodo comprendido entre 2008 y 2011, el Estado recaudó por concepto de impuesto inflacionario un promedio aproximado de 3.6% del PIB, mientras que en el periodo comprendido entre 2012 y 2016, el porcentaje incrementó a 10,8% del PIB, superando la recaudación tributaria reportada por el CENIAT para ese ejercicio fiscal. Considerando que los programas sociales clientelares y de control político del Ejecutivo Nacional demuestran el aumento vertiginoso del gasto público, por cuanto en el año 2017 el gasto del gobierno central en términos nominales se incrementó en 290,8% con respecto a 2016. Considerando que la inflación descontrolada incluso merma los planes de control político del Ejecutivo Nacional, por cuanto dicho incremento no soporta el contexto inflacionario que vive Venezuela y el gasto en términos reales ha disminuido 53,6%,
lo cual tiene una tendencia al alza desde finales de 2014. Considerando que en el transcurso de 2018 el Ejecutivo Nacional ha incrementado 3 veces el salario mínimo, lo cual también contribuye al incremento de los precios, y la medida anunciada de reconversión monetaria no tiene ningún efecto sobre las causas del problema hiperinflacionario y tampoco sobre la capacidad de compra de monedas y billetes. Considerando que desde diciembre de 2007 el Ejecutivo Nacional no publica el Acuerdo Anual de Políticas, el cual permite conciliar la política monetaria con la política fiscal, violentando los artículos 320 de la Constitución y 152 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Considerando que adicionalmente el artículo 155 de dicha ley establece que el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas deben informar trimestralmente a la Asamblea Nacional acerca de la ejecución de las políticas, objeto del acuerdo y los mecanismos adoptados para corregir las desviaciones, así como también establece que deben rendir cuentas de los resultados obtenidos en la oportunidad de presentar el acuerdo correspondiente al ejercicio siguiente, a efectos de darle seguimiento periódico a la gestión de las finanzas públicas. Mientras que para abril de 2018 la relación entre efectivo y liquidez se acerca a su mínimo histórico, registrando apenas 2,01%. Considerando que no existen los instrumentos para implementar la logística de la nueva reconversión monetaria, por cuanto hay que movilizar aproximadamente 10.000 millones de piezas de billetes, 6.000 millones de piezas para retirarlas y 4.000 millones de piezas para introducirlas, lo cual excede la capacidad operativa de la banca en la actual coyuntura del país. Considerando que la banca venezolana no ha recibido los billetes del nuevo cono monetario y tiene menos de 3 meses para adecuar sus sistemas contables, adaptar las balanzas y ajustar los chips de los puntos de venta a la nueva norma o a la nueva normativa del decreto presidencial número 3332, lo cual constituye una obligación de imposible cumplimiento. Considerando que la implementación de la reconversión monetaria tiene un costo directo para el Estado y costos indirectos de transporte y distribución del nuevo cono monetario y de recolección del antiguo, que aún son difíciles de calcular, lo que genera acumulación de costos al sistema financiero que serán trasladados necesariamente por los bancos al público a través de comisiones. Considerando que las condiciones para una transición viable para la entrada en vigencia del nuevo cono monetario no están dadas por cuanto el decreto presidencial número 3332 y la resolución número 180301 RM del Banco Central de Venezuela establecen 3 meses de coexistencia, tiempo que no permite una implementación viable para los agentes económicos que intervienen en la reconversión. Acuerda, primero, exigir la suspensión de manera inmediata del decreto presidencial número 3332 que establece la nueva reconversión monetaria. Segundo, demandar que se devuelva la autonomía al Banco Central de Venezuela y se tomen las medidas necesarias para controlar la hiperinflación. Tercero, exigir al Ejecutivo Nacional que mientras toma medidas eficaces para el control de la hiperinflación, incorpore al actual cono monetario los billetes de 500.000 y 1 millón de bolívares. Cuarto, demandar que una vez la hiperinflación haya sido controlada, se aplique una reconversión monetaria viable. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 8 días del mes de mayo de 2018. Año 208 de la Independencia, 159 de la Federación. Omar Barbosa, presidente. Julio César Reyes, primer vicepresidente. Alfonso Marquina, segundo vicepresidente. Negal Morales, secretario. José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el acuerdo leído por Secretaría
propuesto por la Comisión Permanente de Finanzas. Quienes estén de acuerdo en aprobarlo, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado.